¿Qué tal, madridistas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Si algo ha dejado en evidencia esta nueva jornada de la Champions League en semifinales es que al Real Madrid estas últimas temporadas se le han venido robando y atracando una cantidad indecente de puntos en base a decisiones arbitrales que son muy difíciles de entender y que son muy difíciles de explicar, a pesar de que los medios de comunicación, que son parte necesaria y cómplices necesarios en que en este país haya producido el mayor escándalo de corrupción de la historia del deporte, pues hacen esfuerzos muy grandes por tratar de blanquear esos errores humanos arbitrales. En el vídeo de hoy, que por cierto está patrocinado por OnePorbet, tenéis el enlace de registro en la descripción de este vídeo, vamos a ver las jugadas polémicas o las decisiones arbitrales que se han tomado de esas jugadas polémicas en los partidos de semifinales y las vamos a comparar también con jugadas polémicas muy similares en las que al Real Madrid se le ha perjudicado claramente. Vamos a ver que la toma de decisión es completamente distinta y además luego también vamos a hacer un ejercicio de comparar cómo han operado los distintos medios de comunicación y expertos arbitrales juzgando esas jugadas. ¿Qué jugadas son? Pues bueno, tenemos la acción del penalti que se sanciona a favor del Paris Saint-Germain por mano de Alphonso Davies, donde, como podéis ver, el jugador del Bayern de Múnich tiene la mano pegada detrás del cuerpo en el momento del centro. A pesar de que se produce un rebote en el cuerpo del jugador del Bayern de Múnich, podéis ver que Alphonso Davies saca la mano a pasear y corta un centro del jugador francés Ousmane Dembélé. Después, una vez el balón contacta, también un poco fruto del golpe del balón con el brazo, pues Davies termina volviendo a guardar el brazo detrás de la espalda. Me parece una acción clara de penalti. ¿Qué otra acción se produjo también por mano en estas semifinales? Pues tenemos que irnos al Metropolitano en un disparo de Marcos Llorente en la frontal del área que no iba a ninguna parte. Pues bueno, el balón va a rebotar en el suelo y va a golpear en la mano de Ben White, jugador del Arsenal. Pues oye, también me parece mano clara, porque además también si veis el movimiento del brazo, es un brazo que va bajando hacia la trayectoria del balón. Partimos de la base de que ningún defensor quiere hacer en el 99% de las veces un penalti de manera voluntaria, pero estas dos acciones se han señalado correctamente como penalti. ¿Qué ocurrió este pasado fin de semana en la mugrienta Liga Negreira, en este corrupto fútbol español que tenemos que soportar los madridistas? Pues que con el Madrid ganando 0-1 al Betis en el minuto 23 de partido y con Sotogrado viéndolo a la perfección, Brahim Díaz dispara a portería y el balón golpea en el brazo de Ricardo Rodríguez. Yo lo que quiero que os fijéis es dónde se encuentra el brazo de Ricardo Rodríguez y dónde termina el brazo de Ricardo Rodríguez cuando el balón de Brahim impacta contra su brazo. Veis que el brazo va bajando y golpea, y del golpe del balón pues el brazo se le va para atrás un poco en el mismo gesto que hemos visto con Alphonso Davies y termina guardándolo. Pero fijaos desde dónde parte el brazo del jugador del Betis en el momento del disparo de Brahim y dónde está el brazo y qué movimiento hace el brazo del jugador del Betis hasta que impacta con el balón. Esta acción, si la hubiese hecho un portero, estaríamos diciendo que es un auténtico paradón y que ha estado muy rápido de reflejos, porque joder, baja el brazo para que el brazo se ponga en la trayectoria del balón y no vaya a portería. Pues bien, esta acción no fue señalada como penalti y se nos ha estado justificando y tratando de vender que, pues bueno, que el jugador del Betis tenía el brazo pegado al cuerpo y que no había manera de pitarlo, ¿no? Y que el brazo estaba abajo y mil historias. Ya sabéis cómo funciona todo el tema este mediático en nuestro país. Por cierto, también en ese partido, y ahora continuamos, porque nos vamos a meter de lleno en las narraciones de las jugadas polémicas y lo vamos a comparar con alguna del Real Madrid. Quiero que veáis el penalti que se señaló ayer en contra del Atlético de Madrid y que supuso el 0-1 para el Arsenal, ¿no? Le llega el balón ahí a Gyökeres, controla el balón, se va a poner en el punto de penalti para finalizar sin ningún defensa cerca y Hansko llega por detrás y lo arrolla, ¿vale? Si lo vemos en movimiento, yo creo que es bastante claro. Ahí lo tenemos. Y es una acción, para mí, clarísima de penalti, ¿no? Pues parece ser que en algunos medios de comunicación, por lo que sea, como están en juego las comilonas, con Enrique Cerezo y Gilmarín, pues nos tratan de vender algo que no ha sido, que no hemos visto. Escuchad. Julián atrás, se vuelve a equivocar. Está muy fallón ahora de falta de precisión el Atlético de Madrid. La pelota para Zubimendi dentro del área. Gyökeres se deja caer. Penalti. ¿Ha pitado penalti? Sobre Víctor Gyökeres.
Para mí le cargan un poco, pero pega el salto de trampolín. Bueno. Para mí no hay absolutamente nada. Es verdad que habrá un contacto, pero si ha saltado después, ha puesto los pies en el suelo. No, es que ha puesto los pies en el suelo y luego ha saltado. Mira, el Cholo se le acaba de demostrar al cuarto árbitro. Ha ido con él, se ha puesto al lado y casi se tira al suelo. A ver, ¿y tú cómo lo has visto en directo? ¿Y tú? En directo sí que le toca un poco, hay un contacto, pero no es suficiente para tirar a un tío de 1,90. Es que yo veo que pone los pies en el suelo y luego salta hacia adelante. No, él es muy listo, Gyökeres nota un contacto y se deja. No, hombre, no. Eso no es penalti en la vida. No. Que no. Para todo el peso del cuerpo, Gyökeres. Esta comprobación, el penalti, vamos a ver. No, ya, pero al haber ese contacto no le va. El problema es que igual no entra el VAR. No, pero fíjate bueno, que es entrar curioso porque lo están comprobando. No, pero sí, pero digo que le llame, ojalá le llame, pero no es penalti, es que no es penalti. Eso fíjate que es que no hay ni le traban las piernas. Nada. Que si dices tú que le traban las piernas, le quiere evitar en todo momento. Nada. Que no hay penalti en la vida. Yo como delantero me freno en cuanto noto el esto, me dejo caer y yo hago un 90 y un 10%. Pero si ha sido el salto de la rana. Kiko, sí, el penalti tiene que estar al contrario, el 80-90 el defensor y esto lo ha hecho el delantero. Tú te puedes frenar y vienes tú en velocidad y te arrolla, vale, penalti. Pero es que aquí se frena y no le arrolla. En fin, encima, cuidado. Va que tú quieres provocar. Menos que los de ayer. Encima, para mí es menos que los de ayer. Martin Odegaard. Dani McKinley, por algo le tienen en la nevera. Le han entregado el balón a Gyökeres. Víctor Gyökeres, bajo palos Jan Oblak. Es increíble la forma que tiene esta gente de peritar, narrar las jugadas e inventarse lo que realmente ha ocurrido. O sea, de inventarse una realidad absolutamente paralela. Estos, vuelvo a recordar, estos te dirían que el cielo es en rosa, tú lo estarías viendo azul y nada, y tendrías que creerle. Vamos a ver cómo narraron la acción que da lugar al penalti por mano de Ben White y que supone el 1-1 del Atlético de Madrid. La piden corto, varón en la frontal, está solo Llorente, la engancha, piden mano, piden penalti, se comen a McKinley, se comen a McKinley, en la volea de Llorente está enloquecido diciéndole al banquillo que ha sido penalti. Llorente le está diciendo VAR. Fijaos mucho en Iturralde, porque aquí Iturralde sí que está listo y tiene muy reciente la acción de Brahim el pasado fin de semana y sabe que tiene que ser pues un poco consistente con ese mismo razonamiento. Pero vamos a dejar que termine la narración y luego hablamos de una cosa que me parece bastante interesante. Ha sido mano. Él dice que no la ha visto. Dice que no la ha visto. No se ha enterado, dice que no sabe qué ha pasado. No lo ha visto. Viene de su pierna, no va directa a la mano, ¿no? Vamos a ver, momento importante. Marcos Llorente lo tiene claro y lo tiene. Situ la pega. Nada, la tiene abajo. Ben White. Si le pega la mano a Ray o a Ben White, la tiene abajo y la está metiendo. Ahí, mira, la tira para arriba y la está metiendo para abajo. Lo que pasa es que como la va metiendo para abajo, dirección balón. Hay movimiento. No, pero hay movimiento. Lo va a ver. Lo llama el neerlandés Hitler. Se va al bar Dani McKinley. Para mí esto no es penalti tampoco, ¿eh? Le acompaña Llorente y dice, claro, es que no lo has visto. No va gol, está abajo la mano, no se quiere hacer grande. La de ayer, se parece a la de ayer. Es similar. No. Bueno, a ver, le pega primero. La de ayer saca la mano de atrás hacia la izquierda y la de hoy la está intentando retirar. Es muy diferente a la de ayer. Lo ha visto rápido McKinley. Hace VAR, penalti. Madre mía, ¿cómo puedo quitar esto? Penalti para el Atlético de Madrid, la jugada ensayada. La pone Griezmann, todos se meten al área pequeña. Aclarado para Llorente, coge la volea en la frontal. Le pega en la mano a Ben White y McKinley con la asistencia de Hitler. Fijaos lo que tenemos que aguantar los madridistas, porque yo creo que el Real Madrid es el único club en España en el que los aficionados del Real Madrid tenemos que aguantar que los partidos no nos los narren periodistas que son del Real Madrid. Con el Atlético de Madrid tenemos que aguantar al ultra de Mastín Talavera. Con el Fútbol Club Barcelona más de lo mismo. Hasta con el Valencia, el Sevilla, el Villarreal. Pero nosotros los madridistas no podemos tener a periodistas del Real Madrid y que sientan el Real Madrid narrándonos nuestros partidos. Fijaos qué manera de protestar, de narrar y analizar la jugada cuando se produce, ¿eh? Y por supuesto luego la argumentación. A ver, yo lo entiendo perfectamente que te llegue un aficionado del Atlético de Madrid y te lo narre así.
Fijaos también que estas jugadas que hemos venido escuchando y cómo se vienen analizando y cómo razonan y cómo analizan absolutamente todo y se fijan en las repeticiones, se han tirado unos 2 minutos para hacerlo. Os voy a poner cómo se narró y para que veáis también la diferencia entre el narrador del Real Madrid, que es Antonio Romero, el que estáis viendo ahí en pantalla con el micrófono en la boca, para que veáis cómo narró la acción del posible penalti de Brahim Díaz el otro día, el del disparo a puerta, y Ricardo Rodríguez. Victoria extraordinaria. Ojo, Brahim pide penalti. Cuidado. Brahim pide penalti. El remate de Brahim toca en la mano de un futbolista del Betis. Levanta la bandera el árbitro asistente porque pita fuera de juego. Levanta la bandera en el arranque de la jugada. Sí, el árbitro asistente fuera de juego de Bellingham. Sí, a partir de ahí, Iturralde, intuyo que todo lo demás no vale. Y ese remate de Brahim tocaba claramente en la mano del jugador del Betis. Sí. Y luego tú me cuentas lo de las manos, porque eso no era penalti tampoco, porque tiene la mano abajo y no es fuera de juego de Bellingham. No está. No me ha parecido, ¿eh? No es fuera de juego de Bellingham. Está el jugador, el central está metido. Bueno, pues lo que se ha sacado es fuera de juego de Bellingham. Pues ya. Lo que se ha sacado, ¿eh? A ver, y luego. Claro, lo ha pitado. Luego esa mano es que no era de da Ricardo. para quitar el brazo al jugador. La tiene abajo. Es a 1 metro y la tiene abajo. Y ya está. Para empezar, ya hemos visto que no tiene el brazo abajo, sino que lo mueve hacia abajo. Vamos a verlo aquí una vez más, porque, como vuelvo a decir, narran y analizan cosas que se están inventando. Fijaos el movimiento del brazo del jugador del Betis y por supuesto que no está abajo ni está pegada, y eso de que está a 1 metro, pues si el jugador del Betis es el que mueve el brazo para ocupar la trayectoria del balón, pues da absolutamente igual, no viene de un rebote de su compañero, es algo que es voluntario, ¿no? El movimiento del jugador del Betis para ocupar ese espacio. Por cierto, no sé si os ha parecido mucho o poco tiempo, por esto lo han ventilado en 48 segundos. Mientras que las otras jugadas se tiran 2 y 3 minutos para analizarlo. Vamos con otra jugada que también se produjo ayer en el partido del Atlético de Madrid con el Arsenal. Y esta es esta acción de Hansko con Etxe, que también señalizó en primera instancia el árbitro como el penalti. A mí no me parece un contacto suficiente como para pitar penalti. Y creo que está bien corregido desde el VAR. Lo que pasa es que una vez más quiero que veáis pues la forma de narrar y analizar la jugada, y lo vamos a comparar con alguna otra acción en la que el Real Madrid ha salido perjudicado de ese tipo de penaltis residuales que nos vendieron la temporada pasada y esta temporada para poder atracar al Real Madrid. Vamos primero con la narración del partido del Atlético. Sorlock, lo mismo lo que busca también es posesión de pelota y llegar por fuera. Penalti, penalti a favor. Penalti, error de David Hansko. Yo creo que cree que va a llegar a un balón, mete la pierna Eze. De verdad, esto es una broma. Y ha pitado penalti pues a favor del Arsenal y la primera llegada del Arsenal en la segunda parte. Vamos a ver. Le pisa, creo, Hanko, Vamos a ver qué pasa. Ahora Hanko se queja al colegiado que le va a enseñar esta tarjeta amarilla. Esto todavía no han visto ninguna repetición, ¿vale? Entonces, como lo han visto desde lejos y demás y no les han puesto repetición, pues todavía no emiten un veredicto claro sobre la acción. Para Hanko, la primera del partido. Pero es otro tipo de queja. Hanko lo conoce porque es del Feyenoord, lo conoce de la liga neerlandesa. Pues vamos a ver lo que pasa. A ver si hay pisotón o no hay pisotón, no hay nada. Vamos a ver, pero de verdad que qué rabia da con la segunda parte del Atlético de Madrid. El termómetro, Dani, es el banquillo del Atlético, que sabes que se suele quejar en todos los penaltis, no se queja nadie de momento. No se queja nadie. Desde aquí no vamos a ver casi nada. Desde aquí, no sé, esta imagen así tan alejada. Fijaos, se queja de las repeticiones alejadas. Un poco también lo que solemos hacer los madridistas en según qué acciones. De hecho, lo vimos el otro día con un posible penalti por mano de Brahim, que hasta el día siguiente no vimos una repetición clara en la que el balón le golpeaba en el hombro. Preguntaos por qué, con tantas cámaras en un partido de fútbol, no se mostró en ningún momento ese plano en la retransmisión en nuestro país. Ahora se levanta. Ahora sí se levanta Bercellone con Juan Buso. Y aquí no sé, a ver. Para presionar un poco también el inglés. Madre mía, pero bueno. A ver. Pero le llega a pisar. Si es que no le llega a pisar. Le toca un poco y estamos convirtiendo el fútbol. No hay nada. Pero qué dos penaltis. Pero qué dos penaltis. No le pisa. Pero qué dos penaltis. Le toca, pero no le pisa. Nada, con eso no se cae ni por el forro, vamos. Y tú, aunque me pise el dedo gordo, me explico, a ver si me explico. Fijaos, en cuanto ven la repetición cerca y demás, pues yo creo que aplican el sentido común, ¿no? A mí también me parece insuficiente, ¿no? Para haber señalado
penalti y creo que el árbitro pues hace bien en corregir su decisión en el VAR. Pero a mí es que esta acción me recuerda a varias de la temporada pasada. Me recuerda al penalti de Tchouaméni sobre Lino que se pitó en el derbi, que le terminó costando 2 puntos al Real Madrid cuando le sacábamos 7 al FC Barcelona. Me recuerda al penalti que se le pitó a Camavinga también la temporada pasada, el día del Munuerazo en el Sadar, donde al Real Madrid no le pitaron hasta 4 penaltis, donde acabó expulsado Jude Bellingham y donde se terminó señalando ese penalti residual de Camavinga. Y también me recuerda al penalti esta temporada de Courtois sobre Budimir también en el Sadar. Pero sobre todo quiero que veáis qué manera tan dispar de un año para otro de narrar situaciones idénticas. Para varios que hace un mal control, pero luego en la portería... Espera, están revisando un posible penalti de Tchouaméni a Samu Lino. Nada, repito, te digo lo que están haciendo. A no ser que la haya están pisado, revisando un pisotón de Tchouaméni a Samu Lino. Que no protesta Partido Lino. Parado. A no ser que sea un pisotón, pero Lino todavía tiene el pie, la mano en el pie derecho. Si yo no te digo que sea o no sea, te digo lo que están revisando. El árbitro ha parado el partido. Pisotón por delante. Si le pisa es penalti porque San Mamés lo ha pitado. Lo que no sé si es por delante. O Lino la llega a con el pisar, pie derecho. Bueno, los jugadores tocado. del Atlético de Madrid rodean al árbitro Sotogrado que le está explicando. Está Lino en el repito, suelo. bueno, Lino está en el suelo por lo que hacen ahora todos los futbolistas, que hace bien, forzar. Pero repito, jugada en banda izquierda. Hoy lo hemos visto en San Mamés. Jugada en banda izquierda para contarla. Es un pase que termina con un ataque del Atlético de Madrid, un remate desviado después de un despeje lamentable de la defensa del Real Madrid. Y la acción es pelota de por medio, pero sin tocarla. Tchouaméni, que es un desastre, y Samu Lino. Vamos a verla, esta repetición no va a ser buena, no va a ser buena. Mira que no va a ningún lado. A ver esta, que estás mejor igual, a ver. Ahí. Sí, parece. Para Iturralde penalti. Pero no es que sea para mí. Hablando de consistencia arbitral, hace 3 horas hemos visto el... Hablando de consistencia arbitral, hay que hablar claro. Estos son unos hijos de la grandísima puta. O sea, es que no se les puede catalogar de otra manera. En una acción en la que no toca el balón el jugador del Atlético de Madrid, en el que no se produce ningún pisotón, en esa acción llegan estos y te empiezan a justificar que es penalti lo que se debe señalar. O sea, es una absoluta vergüenza. Esto solo se puede explicar desde el punto de vista de que esta gente esté cobrando por detrás y tenga intereses bastardos distintos al de contar lo que realmente está ocurriendo. Vamos a seguir con la narración. 1-0 del Atleti con un penalti por un pisotón. El Cholo está loco en la banda. Escucha, para mí, por ejemplo, también. Y digo yo, Iturralde, ¿por qué no le llama ya? Pella, ¿para ti es penalti? Para mí no tanto, fíjate. No sé si le llega a pisar del todo, está un poco levantando el talón, no lo sé. Bueno, no lo tengo claro. Vamos a ver si una repetición mejor. A mí me pareció que sí le pisaba. A mí me pareció que le pisaba, pero. Pues. Y ahora, por cierto, vais a escuchar también a Alfredo Relaño emitir su veredicto. Evidentemente, aquí ya no es que además te deformen la realidad de lo que está ocurriendo. Y como veis, comparando jugadas idénticas y demás, se analizan de distinta manera y con distinto rigor y con distinto énfasis, sino que también con el Real Madrid se acude muy rápido al señalamiento del jugador. Va a la pantalla. Va a la pantalla, Sotogrado. Está todo el banquillo del Atlético de Madrid reclamando de pie. Luis Piñedo, está el médico, está Pedro Pablo, porque ha habido pisotón de Aurelian Tchouaméni a Samu Lino. Y todavía sigue el brasileño renqueante, le pisó en el empeine. Ya está aquí en la pantalla, se la Esto es lo peor que podía pasar. Esto es lo peor que podía pasar porque es un penalti, pero es un penalti babón. Y esto ya ves. Está Sotogrado viendo la imagen justo ahora cuando yo no sé si la pelota no toca. Es un cabeza, hombre. Le pisa luego, es que es un cabeza. Pisar le pisa. Le pisa y porque le pisa. A ver, pero está viendo la imagen en la pantalla. Vamos a dejar nuestros criterios propios aparte. Según el CTA, que es ahora el que dicta los criterios, cuando tú pisas en disputa de balón dentro del área es penalti. Dice, vamos a dejar fuera nuestros criterios propios, ¿no? Vamos a dejar fuera la dignidad y vamos a dejar fuera lo que están viendo nuestros ojos. Vamos a inventarnos que existe un pisotón porque no había ningún pisotón y vamos a decir que el cártel de terrorismo arbitral dice que esa acción, solo por ocurrirle al Real Madrid, debe ser penalti. Vamos con la de El Sadar, la de Courtois de esta temporada. Álvaro, que le pise y tú.
Si Álvaro lo ha visto bien y hay un pisotón, es diferente la jugada. No se ve claro. Yo digo pisotón, que la única posibilidad de contacto que yo veo es esa. A ver, vamos a ver. Mira. Espera. Hay un pisotón en la. Le pisa. Le pisa a Tommy. Eso es. Buena, Álvaro. Le pisa. Buena vista. Sí. Para que la gente. Fijaos, los pisotoncillos residuales estos de rozar y demás, que es como el del Arsenal el otro día, estos son muy rápidos para verlo y dice, sí, le pisa muy bien Álvaro, el Álvaro vendido que pues, menos mal que el Real Madrid le echó a patadas del Real Madrid, al desagradecido al que le debe absolutamente todo al Real Madrid, que permitió que no se quedase en la miseria y en la mierda cuando estaba cojo perdido. Qué rápido ven estas acciones. Vamos a ir a hacer un repaso rápido por los expertos arbitrales. Vamos con Pavel Fernández, el bastardo que está pagado por los impuestos de todos los españoles en televisión española, en Teledeporte. Todavía sigue, por cierto, con la imagen ahí manipulada con inteligencia artificial de Brahim Díaz. Pues evidentemente, ¿qué dijo en la acción de Brahim Díaz? Que no era penalti. ¿Qué ha dicho en las otras dos acciones, en la de Davis y en la de Ben White? Que el del Bayern de Múnich es penalti y que el otro de Ben White también. Pues nada, oye, una acción en la que el jugador del Betis está bajando la mano para interceptar un balón a portería, vamos a decir y vamos a comprar que no es penalti en el disparo del Real Madrid y vamos a tener que comprar que en los otros, en los de Champions, sí que lo son. ¿Qué ocurrió en ese famoso penalti de Samulino que pitó, por cierto, César Sotogrado y Ricardo de Burgos Bengochea en el VAR? Pues de aquí sí que era penalti claro de Tchouaméni, a pesar de que no baja el pie, a pesar de que el balón ha pasado, de que no hacen intento de rematar el jugador del Atlético de Madrid y que se tira a por el jugador del Real Madrid, pues nada, ese de ahí sí que tenía que ser señalado como penalti. ¿Y qué ha dicho? También tenía por aquí, perdonad, el penalti de Courtois con Budimir. También es penalti claro, a pesar de que ya hemos visto también otras tomas. Solo se mostró al colegiado, pero a pesar de que hay otras tomas en las que se aprecia que lo que mete es la puntera justo debajo de los dos jugadores a la vez, en la parte del puente del interior del pie de Thibaut Courtois, pues también era penalti. De aquí, por supuesto, también de Camavinga, aunque el balón ya había salido fuera ahí y ya había rematado, también es penalti en contra del Real Madrid, pero por lo que sea, de aquí no es penalti. Igual de pisotón residual, igual de roce, tras haberle tocado, por cierto, primero también en el pie, ¿vale? Es que para que veáis también un poco cómo se produce. Tú ves la imagen en movimiento y dices, joder, es que esto no se puede señalar como penalti. Los otros sí, los otros creo que son bastante claros, sobre todo el que hacen sobre Goicoechea, a pesar de que están tratando de justificar constantemente que no es. Pues nada, no es penalti y así funciona el relato mediático, y de lo que no se habla, pues es como si no hubiese existido, como por ejemplo la mano de Pablo Torre en Mallorca en el partido donde el Madrid también perdió puntos. Minuto 3 de partido, centro de Mbappé, Pablo Torre corta un balón con la mano de manera muy similar a esta que estamos viendo por aquí de Alphonso Davies, pero ¿qué ocurre? Que si no nos lo muestra la repetición, si no nos lo muestra la realización, pues es como si no hubiese ocurrido. Y yo me temo que es que en la sala VAR tampoco recibieron esas imágenes. ¿Por qué se ocultaron? ¿Por qué se ocultó también la brecha en la cabeza de Kylian Mbappé, a pesar de que era penalti arriba y abajo? Y por cierto, estos mismos expertos arbitrales han estado defendiendo y blanqueando esa decisión arbitral. Pues vete tú a saber por qué. A mí me habían dicho que los madridistas y que el Real Madrid y Florentino Pérez controlaban los medios de comunicación. Pues bueno, con pruebas, como os he mostrado en el vídeo, como me gusta hacer en el canal, queda demostrada una vez más la corrupción mediática que existe en el periodismo español y que es un elemento más, es un tentáculo más de esta red clientelar corrupta en la que se ha convertido el fútbol español. Así que nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos muy pronto. Os leo en comentarios. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.